Hola, ¿cómo estáis? Voy a ir inmediatamente a la otra sala. Te voy a hacer hospedador para cuando llegue Pablo Embry. Vale, ok. Eh, no, primero no puedo hacer eso. Tengo que primero pasar al Facebook. O mejor no nos arriesguemos y esperemos a que avise en el chat nomás, de que está ahí y ahí para que no se nos vaya a caer la transmisión. Porque Ustedes, sí, así que voy a esperar que se pase el Facebook nomás y listo. estoy mirando los resultados de las elecciones. Sí, yo también lo estaba viendo. La mayoría de Los Ángeles perdió como por, no sé, 30, 40 votos. Y con Tarek va perdiendo por 9 votos. Nada, va perdiendo ahora. 9 votos. Yo, Qué locura. yo había visto que iba ganando. Iba ganando, va, lleva 953 votos y Valdemina lleva 962. Chuta. Bueno, y la Valentina Peña, la verdad que no le fue nada bien, pero eso era sabido, desde antes. No, Valentina tuvo más resultados, más No, pero Valparaíso. yo sabía de antes porque estaba conversando en la tarde sin haber visto nada, mucho antes del recuento con una señora de San Antonio. San Antonio, no, ella vive en el límite entre San Antonio, en Yoyeo. Y me decía que no, la verdad que no pintaba bien la cosa. Pese que él la conocía porque era compañera de colegio del hijo, Ajá. que era esta niña de San Antonio. Está un poquito lenta la cosa. Tranquilo. Andaba ahí en la playa. No, fui a apoyar a la mesa en Concón de Tarek. Ah, mira, ya buena. Pues te decía la foto de Tarek que estaba mirando. Por lo menos la mesa que estuve yo ganó por el doble a Baldoino. Ya. Luego había muchas veces en las mesas. Parece que ya está cerrado un coro. Mm. Y alemana, Cristian Luna, Cristian Luna ganó. 65-34. ¿Y en Quilpué? Melipillán ganó 81-18. 82-18 prácticamente. ¿Quién? Melipillán, Valeria Melipillán. Oye, pero había solamente del Frente Amplio en Quilpué. Ya, voy a ir para allá. Mira, no te escucho. Ahora sí. Gerard, Sí, ¿me ves? ¿Me escuchas? ¿Me ves? te escucho lejos. Te veo, pero te escucho lejos.
Pablo dice que llegan 3 minutos. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora te escucho. Perfecto. Bueno, estamos comenzando otra edición de Ahora sí Villa Alemana, el semanario. Hay algunos problemas técnicos, como siempre, para comenzar. Esto es un desastre, somos sumamente desordenados. Pero lo importante es que estamos acá, luego de una tarde para algunos electoral, para otros familiar, bien variado. Pero aquí estamos. Bueno, Chile y el mundo ha estado bastante revuelto, pero algo que podemos decir que no prendió ninguna pasión o muy poca, más que los que están, digamos, involucrados en los partidos políticos, etcétera, fueron las primarias, ¿no es cierto, Arnaldo? Bueno, se suponía eso, que la participación iba a ser baja, alrededor del 10%, que es bastante escaso para este tipo de elecciones. Sí, de hecho me da la impresión de que incluso fue menos de un 10%. Por lo que yo he escuchado en algunos lugares estaba alrededor del 5%. Eh, bueno, y los resultados han sido bastante mixtos. En Villa Alemana me contabas que tú estabas viendo el resultado. ¿Qué pasó con la primaria que había aquí en Villa Alemana? La primaria que realizó el Frente Amplios ganó Valeria Melipillán, no, perdón, en Quilpué Melipillán, en Villa Alemana ganó Luna, que pertenece a Independiente, Cristian Luna. Cristian Luna es el candidato del Frente Amplio entonces para en las próximas elecciones, que seguramente va a enfrentar al hijo del alcalde, del actual alcalde de Villa Alemana, es lo más seguro que sea el candidato de Chile Vamos, y se especula que podría ser quizás Marcelo Góngora o Henry Wittig, quienes vayan por lo que era la ex concertación o la nueva mayoría. Wittig, que cuenta con bastante más apoyo, candidato del Partido Radical. Ese es más o menos el escenario. Evidentemente, si fuese por el arrastre y la popularidad del alcalde, evidentemente debería ser el hijo, digamos, el que salga electo, pero no lo sabemos, esto está muy líquido. Y también hay que contar que está Javiera Toledo, quien está juntando firmas independiente para postular. Ella postuló en la elección anterior como candidata a diputada, si mal no recuerdo, por el Frente Amplio, pero ahora va a ir de independiente. Bueno, Ese es el los votos de mi hermana por el Frente Amplio entre ambos candidatos no llegan a los 3.000 votos, poco más de 2.700 por ahí. Eso es menor que lo que obtuvo Javier Toledo en la elección a diputado. Claro. Entonces, evidentemente, si consideramos además que el alcalde sacó más de una decena de miles de votos, el alcalde actual, entonces evidentemente esto fue muy reducido, hay un poco impacto. En todo caso, es cierto que había mucha gente que no sabía que había primarias. ¿Sí? Hubo mucha gente que me consultó, hay gente que me llamó por teléfono para preguntar, hay que ir a votar, o incluso me preguntaban, ¿esto pueden ir a votar solamente la gente que está en partidos? Sí, bueno, la desinformación era grande. Yo veía mucha gente, sobre todo la gente mayor, que no tenía idea si tenía que no ir a votar. ¿Sí? Y justamente eso, si iban a votar solamente los militantes o, o dónde tenían que votar, no estaba claro, no estaba muy claro el asunto. Hoy, y gobernador regional estuvo bastante estrecho en la elección de Convergencia Social, la ex concertación, obtuvo una victoria por algo así como 500 votos de diferencia, un poquito menos. Aldo Valle, el ex rector de la Universidad del Paraíso, quien además fue el vicepresidente del CRUCH, del Consejo de las Universidades Estatales, bueno, más que estatales, del Consejo de Universidades, y resulta que Cristian Mella perdió, que es el consejero regional por la zona de Quillota, perdió por esa pequeña diferencia, pero mucho más aplastante fue el triunfo de Mondaca en el Frente Amplio, lo cual no sé si sorprendente, pero sí te habla, y no sé qué opinas tú, de una izquierdización, no solamente el bloque del Frente Amplio, sino también con Aldo Valle, que es un candidato que está
a la izquierda del Partido Socialista, independiente, pero siempre muy cercano, podríamos decir, a gente del ámbito del Frente Amplio. De hecho, su rol en las universidades fue justamente muy duro con respecto a fortalecer las universidades estatales por sobre las otras. No sé qué opinas tú, si tú has visto ese tema, y sobre todo te lo digo por el tema ecológico, por Modatima, también pensando en Mundaca. Bueno, me llama la atención que Rodrigo Mundaca se presentó como independiente y arrasó prácticamente frente a los dos otros partidos. Sacó el casi 64% de los votos del solo. Sí. Es bastante llamativo eso. Ahora, en cuanto a Aldo Valle, la verdad es que no lo conozco mucho en su parte política. Lo he seguido en su carrera de académico, pero no conozco su lado político, la verdad. Yo te decía sobre todo porque Mundaca es un activista ambiental, sobre todo de la causa del agua, muy presente y muy involucrado en ciertos conflictos, por ejemplo el conflicto de Quintero, en toda esa zona es muy fuerte además. Ahora sorprende la manera como a nivel regional obtuvo una votación tan alta. Uno lo visualizaba con una cierta aspiración a ser una figura incluso nacional, es cierto, pero uno desde la especulación. Pero realmente con esta votación, aunque sea una votación voluntaria y de baja participación, pero de todas maneras sorprende. Claro, imagínate que si sumáramos los votos de esta convocatoria por el Frente Amplio, tenemos fácilmente 30.000 votos que pueden decidir su candidatura. Exactamente, o sea, si consideramos 30.000 votos es una votación considerable que permite, por ejemplo, que permite en condiciones normales, por ejemplo, obtener un diputado. O sea, estamos viendo con esto una consolidación del Frente Amplio, y además que, por otro lado, se consolida una candidatura clara. A mí me sorprende mucho la baja votación de García, pero quizás el hecho de ser quizás un poquito más elitista su espacio, en el sentido de que es un arquitecto connotado, que tiene una experiencia muy importante en el ámbito urbanístico. O sea, obviamente un tipo bastante, según mi punto de vista, con una formación bastante más amplia y una experiencia bastante más importante que la que tiene Rodrigo Mundaca, pero sin embargo con una votación ínfima, algo así como un 7%. Y lo de Natalie Campuzano no deja de sorprender, porque si bien es cierto, obtuvo algo así como, ¿cuánto? ¿Un veintitanto por ciento? ¿Tiene los números ahí? Casi el 30, casi el 30. Casi el 30%, y la verdad que comparar a Natalie Campuzano en cuanto a formación, experiencia, con García, por ejemplo, con Juan Carlos García, no tiene nada que ver. O sea, Juan Carlos García es una persona mucho más formada, con mucha más experiencia en esta relación público-privada. Él estuvo, por ejemplo, en la comisión de movilidad que armó el intendente anterior. Entonces, evidentemente hay un perfil completamente distinto, pero el electorado aparentemente sigue conectando con figuras que van mucho más por lo emotivo que por el discurso racional, por la formación, por la experiencia. Creo que nuestra democracia, si bien es cierto, uno puede decir hay un gran pasotismo electoral. Evidentemente la gente no fue a la primaria, pero la gente que se está movilizando está movilizando de una manera bastante emotiva, no buscando figuras con conocimiento, con experiencia, con propuestas, sino buscando más bien algo que conecte con la rabia, con el enojo, porque si uno escucha los discursos de Mundaca, puede escuchar garabatos, porque es así, yo he visto videos, hay garabatos, hay acusaciones abiertas contra el sistema, contra toda la institucionalidad, es un discurso violento. Ahora, siempre te van a decir que violento es que lo violento son las instituciones actuales, que lo violento es el mercado, te dicen siempre eso. Pero finalmente lo que ocurre es que no presentan un proyecto que sea inclusivo, que sea atrayente, sino lo que plantean es agudizar y extremar el conflicto y presentar posiciones que parecen imposibles para la gran mayoría del país. Entonces, yo miro con preocupación, te digo en serio, yo miro con preocupación tanto a Aldo Valle, que podríamos decir es en la izquierda de lo que era la ex concertación o la ex nueva mayoría. Él está por fuera, de hecho. Él siempre estuvo por fuera de eso, estuvo en el límite izquierdo de esto. Y además, porque ahora fue como independiente.
apoyado por el Partido Socialista, por todo ese grupo, digamos, dentro de ese espacio cultural, social, ya ni siquiera hablo solo político, la verdad que está medio difuso este tema, él no pertenece a ningún partido. Y por otro lado, Cristian Mella, un joven, joven profesional, que además es magíster en Relaciones Internacionales, ex alumno mío, no, hablando en serio, un tipo, un 7, yo tengo que decir una cosa, una de las pocas personas que se acercó y conversó siempre para cómo solucionar los temas, e incluso indicándome las pequeñeces de sus propios compañeros y amigos en el sentido, mira, estos tipos van a querer esto, como en la típica lista de supermercado, y me dice, oye, pero si el proyecto tal o cual es bueno. No, pero ellos saben que es bueno, pero quieren esto, esto, esto. Y entonces a lo que voy yo es que me gustaba como adversario político, como dentro de esa papeleta, la posición de Mella, que es mucho más al centro. Pero finalmente yo creo que se van a extremar las posiciones, o Juan Carlos García, por el Frente Amplio, por ejemplo. Puede haber sido también otro candidato interesante, pero lamentablemente el pasotismo electoral y una serie de situaciones nos han llevado a tener estos candidatos que son más extremos. Voy a decirle a Pablo que avise por acá para conectar. Bueno, yo creo que ha resumido bien el escenario actual de la política en general, donde se conquista más a la gente a través del corazón, del sentimiento, de la emoción, sea positiva o negativa, más que de la razón, de los números, del proyecto en sí. Da lo mismo el proyecto que tenga, mientras más anime a la gente a sacar su frustración que tienen adentro, sea esta lícita o no, es el que va a llegar en la mayor cantidad de votos. Esto está siendo así, lamentablemente. Yo lo veo como ciclos, son ciclos. El péndulo va de un lado a otro. Sí, realmente el populismo está afectándonos y además de eso es una polarización, porque no solamente candidatos populistas que conectan con la emoción, sino que también están polarizando el ambiente, porque después cuando están incluso en las posiciones de relativo poder, lo que están haciendo es extremar las posiciones, buscando hablarle solamente a su nicho. En el fondo es como el discurso de Salvador Allende cuando dijo que él no era el presidente de todos los chilenos, refiriéndose que era el presidente de la Unidad Popular. Entonces, yo creo que de algún modo u otro estamos trasladando, ¿no? Y estamos encontrando a nuevas figuras que están evocando en el siglo XXI esas visiones extremas, esas visiones exógenas, esas visiones que no tienen nada que ver con la cultura nacional, que es una cultura respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de la razón pública, respetuosa de, el fondo, de una amistad cívica que hemos cultivado por tanto tiempo. O sea, porque mal que mal, antes de octubre no habíamos tenido grandes fenómenos de violencia, quizás habíamos tenido en el 2011, los jueves del 2011 que hacían que las universidades cerraran todo un día, ya sí está bien, pero eran reyertas públicas que sí afectaban señalética menor, ocasionalmente un semáforo, pero ahora lo que vivimos desde octubre del año pasado no es solamente la destrucción de decenas, incluso cientos de semáforos en el país, sino también supermercados, estaciones de metro, etcétera. En todo caso, sería muy provinciano, y ahí lo conecto con unos temas que quiero poner en la mesa, sería muy provinciano pensar que este es un fenómeno estrictamente nacional. No lo es. Absolutamente de acuerdo. En todos los países se ha dado esto. Yo creo que este fenómeno ha sido potenciado de manera global gracias al uso de las redes sociales. Las redes sociales han ayudado mucho a estos movimientos populistas, a que tomen impulso, ganen fuerza, conquisten corazones. Y, a ver, ¿cuántos países hay en Sudamérica? ¿Cuántos tenemos que han entrado en conflicto? Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina con diferentes momentos, pero Argentina también, Brasil, una bomba de tiempo, Brasil, Venezuela, prácticamente no. Colombia también tuvo un estallido social similar, pero que duró un poquito menos, pero sabemos cómo es la situación ahí. O sea, prácticamente se nos escapa Uruguay y Paraguay, y Paraguay tuvo un golpe de Estado hace poco, no hace mucho. Claro. Entonces, si ahora parece que llegó nuestro amigo Embry. Cuéntales algo a los amigos mientras tanto. Cortinéame. Dale. Bueno,
Yo esta tarde quería contarle a ustedes sobre el proyecto de recuperación del suelo de las salinas, donde se supone que hay cerca de 15 hectáreas o más o menos que serían recuperadas para uso urbanístico. La ciudadanía no está muy a favor de esto y eso es lo que vamos a ver ahora en la opinión de Gerard y de Pablo. ¿Cómo ven el uso que debería tener este sitio en pleno corazón de Viña del Mar? Y luego pensaremos en qué alternativas hay. Don Pablo, sin sonido. Ahí sí. Más o menos, tengo que ajustar esto. Se suelta. No sé por qué se suelta esta cuestión. Oh, ahí sí parece. No. Ah, ¿qué pasó con esto? Si estaba bien. Más o menos. Vamos. Ahí parece que se afirma. Ya. Pablo, Oye, sin sonido. Ahí sí. Hola, ¿cómo ¿estás? están? Hola, ¿cómo Pablo, estáis? Bien, pues te veo ahí, parece que estuvieras en el cielo, estás iluminado completamente. Sí, está acá iluminado. Ahí sí. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Cómo estuvo la tarde? ¿Mm? Bien, bien. Así, por lo menos la mía estuvo bastante movida porque está en una actividad familiar, así que eh, están haciendo la previa a mi cumpleaños, por eso. Entonces, Muy bien, ¿y cuántos se cumplen? no, eso es un secreto de Estado. Ah, bueno, nosotros aquí estábamos comentando justamente la situación electoral, te comento que el candidato Luna, Cristian Luna, del Frente Amplio, va a representarlos en la próxima elección, y candidato a gobernador regional, tanto Aldo Valle, por el lado de la ex concertación, ex nueva mayoría, y por el Frente Amplio, sorpresivamente arrasó Rodrigo Mondaca, lo cual a mí me preocupa mucho porque él es el que representa a Modatima, movimientos bastante extremos, y que además en nuestra comuna, tú quizás lo debes saber, estos grupos ecologistas que están muy cercanos a Mondaca, del Frente Amplio, están muy activos. Así que vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Espero que no se extremen las posiciones derivados de estos dos triunfos, que yo creo que están a la izquierda, de la izquierda, digamos, tanto Aldo Valle como Rodrigo Mondaca. Eso estábamos comentando, y después lo otro que estábamos conversando con Arnaldo era referente a los fenómenos de violencia que se han vivido, lo conectamos y hablamos que estamos hablando de Sudamérica, lo que ha pasado en diferentes lugares, prácticamente no hay país en Sudamérica que no haya tenido conflictos en los últimos 2 años, y graves, partiendo por Chile, y señalamos, de hecho estábamos hablando de eso, lo que había pasado en Chile, y cómo se estaban extremando las cosas y la polarización, y ahí los quiero llevar al otro tema que quería presentar hoy día, que es en Francia, este fin de semana, ha habido grandes manifestaciones sociales. Y esas manifestaciones sociales tienen que ver justamente con temas que de algún modo u otro también nos tocan. Resulta que hay una ley que se llama la Ley de Seguridad Global. Es un proyecto de ley que en su artículo 24, que es probablemente lo más complejo, busca limitar la posibilidad de exponer a la policía cuando está trabajando, cuando está actuando. Entonces, por ejemplo, cuando se produce un acto de violencia, en que la policía, por ejemplo, agrede a una persona, según ese artículo 24, no se podría mostrar por los medios de comunicación. Entonces, evidentemente, eso es la cultura francesa y en casi cualquier país. No sé qué opinan ustedes, si hubiese un proyecto de ley así en Chile, lo pongo sobre la mesa. bueno, ahora mismo en Chile ya sabemos lo que pasaría. Si prohibieran filmar a los carabineros, ¿no es cierto? Estaría el ministro del Interior con la acusación constitucional al día siguiente. Al día siguiente, ¿no es cierto? Porque, claro, es que en realidad es un poco extremo, porque si uno lo piensa de alguna medida, no poder controlar Pero a través de la prensa. sería interesante saber el fundamento de esa propuesta, porque no debe ser un capricho. No, el fundamento es que, nuevamente, como la prensa destaca lo que causa más sensación,
Entonces, claro, al producirse un acto de violencia que puede ser más o menos aislado, que puede no ser generalizado, pero ser muy fuerte, eso hace que los ánimos suban. Pero, por ejemplo, si no se hubiese filmado la muerte de Floyd en Estados Unidos, quizás nunca se hubiera sancionado a ese policía. Jamás Seguramente, nunca. seguramente como Porque, sucede siempre. claro, entonces por eso este tema es complejo, es un tema jabonoso. Porque por un lado, sí es cierto, los medios de comunicación, las redes sociales pueden inflamar un tema que puede ser menor, pero también el no mostrarlo podría ocultar una realidad muy dura. Entonces, ese es el grave conflicto, y eso hizo que en Francia salieran cientos de miles de personas. Se calcula 133.000 personas aproximadamente, y en una manifestación en París 46.000 personas, por este tema, que es un tema más o menos de nicho. O sea, estamos hablando de no exponer, es el artículo 24, y esto lo levantó un grupo que tiene esta necesidad, digamos, considera que la libertad de expresión se está viendo violada, y además con eso se puede atentar contra otros derechos, como el derecho a la integridad física, psíquica, incluso la vida de las personas. Hay que recordar que en Francia la semana pasada hubo un acto de agresión brutal hacia una persona afrodescendiente. Y eso también conmovió mucho el ambiente, y eso sumado a este proyecto de ley fue bastante fuerte, digamos. Esa es bueno, quería comunicarles, contarles esta historia, que es una noticia en desarrollo, pero por otro lado, eso demuestra que la complejidad, lo que tú comentabas antes, lo que pasa en Chile es lo que pasa en Sudamérica, y lo que pasa en Sudamérica es lo que pasa en Europa, y lo que pasa en el mundo. O sea, un tema epocal. O sea, estamos hablando, Jean-Luc Mélenchon, que es el líder natural de Francia Insumisa, que es la corriente de extrema izquierda o más a la izquierda, dijo algo así como: tenemos que reformar la policía para construir un nuevo pacto social, un nuevo vínculo social. ¿Les suena eso, no? ¿Les suena conocido, no? ¿Han escuchado algo así o no? Que Debe ser tenemos que refundar la policía para tener un nuevo debe ser vínculo social. solo coincidencia, nada más que coincidencia. Pero te das cuenta, ¿no? Es el mismo tema. El mismo tema. Es Francia, Chile. Es como decir que el 18 de octubre fue espontáneo. Es lo mismo. Bueno, eso es más polémico. Yo creo que, como en todo, hay temas que, o sea, no creo que nadie tenga la capacidad de movilización como para poder concertar a toda esa gente. Yo creo en una teoría intermedia. Esa teoría intermedia es, creo que hubo una situación coyuntural, que fue la subida del alza del metro, que movilizó a gente que siempre está preparada para movilizarse, que siempre está con la idea de que, por si resulta, digamos, empujar las posibilidades. Porque grupos anárquicos en Chile, nosotros tenemos tradición de grupos anárquicos. Nosotros tenemos grupos anárquicos en Chile funcionando incluso desde antes de la fundación del Partido Comunista. Tenemos una historia de anarquía. Y los grupos anárquicos siempre están esperando la oportunidad y están preparados, tienen planes. Yo siempre me da risa que los grupos anárquicos son los mejores organizados. Sí, pero también se pelean mucho entre ellos. Son organizados, pero a nivel de células. No, los grupos, es que esa es la gracia. En la época actual es mucho mejor, y es una ventaja. Creo que lo comentamos la semana pasada. Es una ventaja el hecho de no ser un grupo tan grande, de ser en el fondo células que tienen un cierto contacto, pero que son cabezas intercambiables, que no hay una gran jerarquía. Es una ventaja. Porque la desventaja es, por ejemplo, tener que responder al principio de legalidad, al Estado de Derecho, tener que responder a normas, ser un funcionario. Y ahí estoy describiendo a las policías, a los militares. Eso es una desventaja. ¿En qué sentido? Que evidentemente tienen que cumplir una serie de reglas. Y eso compáralo con el grupo anárquico, que simplemente lo que tiene es una finalidad, un objetivo, y en el fondo casi todo vale. Y por otro lado, si la cabeza desaparece, pones otro, y ni siquiera lo pones, porque simplemente están empujados por un objetivo. Y además que en algunos casos esos grupos son afines, tienen afinidad con algunas otras actividades delictivas. No siempre, ojo, no siempre. O sea, hay un montón de gente que son universitarios, algunos de ellos son incluso profesores que tienen esa corriente. No necesariamente estamos hablando, cuando hablamos de grupos anárquicos, de personas que trabajan en el crimen organizado cercano a eso. No. Pero tienes la combinación, el mix. Además, tenemos que pensar que al crimen organizado le conviene
el ambiente de un país insumiso, un país en un estallido social, porque la energía que debería estar de las policías, que debería estar enfocado en ellos, tiene otro foco. Incluso hay comisarías que se queman, o comisarías que quedan sin operación, y eso obviamente es una ventaja. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir, que yo no creo que haya ningún grupo que haya podido provocar por sí mismo un tema articulado, global, pero sí muchos grupos que tenían muchos planes en carpeta, que encontraron una oportunidad, un gatillante, o como dicen en seguridad, un driver, que permitió conducir este conflicto y escalarlo, y luego de eso siguió en una dinámica más o menos espontánea, porque si hay que considerar que en un momento determinado, no nos cerremos los ojos, hubo cientos de miles de personas que estuvieron de algún modo u otro violando la ley, saqueando supermercados, etcétera, porque no fueron 2.000 o 3.000, no, tampoco fueron 40.000 o 50.000, estamos hablando en todo Chile, se saquearon supermercados, en todo Chile se rompió mobiliario público, y eso, imposible que sea articulado. Esto fue empujado por gente que sí, efectivamente, tenía planes ahí guardados, tenía su libretita negra, sabiendo lo que tenía que hacer. De hecho, por supuesto, que sabían que tenían que ir, por ejemplo, a los medios de transporte, sabían que tenían que ir a los medios de abastecimiento, algunos dicen que trataron de atacar el agua, sí atacaron la electricidad, sí atacaron los supermercados, sí atacaron el metro, que es medio de transporte, pero lo que voy yo, que creo que, como te digo, o sea, sí están articulados y están preparados, pero no como que tal día, tal hora estamos todos de acuerdo, porque eso no tienen la capacidad logística, y si fuese así, no nos hubiesen soltado. Así de sencillo. No, yo no coincido contigo, sigo pensando que fue espontáneo. Bueno, entonces, ¿quién fue? ¿Quién es la cabeza? Es que ese es el punto, porque ya sabríamos. No sé. Ya sabríamos, porque... Está empezando recién. No, pero lo que pasa es que cuando hay fenómenos desplegados de esta manera, en un momento determinado hay alguien que quiere capturar esa legitimidad para tomar el poder, y ya no hubiésemos enterado. Ese tipo de cosas, eso ha pasado así en Colombia, eso ha pasado en muchas partes. O sea, si esto hubiese sido una guerrilla, habría algún ejército, aunque sea de manera informal, habrían milicias desplegadas, hubiese habido control territorial, y no hubo nada de eso. Lo que hubo fue, como te digo, un montón de grupos que tenían su plan, tenían su libretita, pero ahí no hay un jefe, pero esto y no hay capacidad de articulación. No va por la parte militar, esto va por la parte política. Aquí no hay grupos paramilitares esperando tomarse el poder, son grupos políticos. Pero tampoco buscan, es que lo que pasa es que si fuese como tú dices, yo lo que vería sería grupos que efectivamente buscan desarticular la institucionalidad para tomar el poder, po. Porque si no, ¿para qué? No, no, pero sea lo que haya sido, pero sea lo que haya sido, yo creo que también recogía una serie de problemáticas que estábamos, que tiene la sociedad en sí, ¿ya? Entonces, independiente cómo fue, si fue organizado o no fue organizado, pero yo pienso de que puso en la palestra las carencias que esta sociedad tiene. Eso es lo que voy yo. Cuando dije los gatillantes o los drivers y que no era controlable, era porque evidentemente había algo en el ambiente. Y eso lo tomó la gente, y algunas personas lo tomaron muy pacíficamente, una mayoría, pero un grupo no menor, estamos hablando quizás cientos de miles de personas, llegaron a actos delictuales. Llegaron a romper un paradero, llegaron a meterse en un supermercado. O sea, porque ¿cuántos supermercados en Chile fueron saqueados? ¿Cuántas estaciones del metro o cuántas estaciones, porque también las estaciones de metro de acá también, los paraderos de metro de acá? Entonces no estamos hablando de 2.000, ni 3.000, ni 5.000, ni 50.000, estamos hablando de cientos de miles de personas que cometieron actos delictuales en el país en un momento determinado. Pero si lo vemos de otro punto de vista, dime tú, ¿qué manifestación se ha hecho en la cual parte con una buena intención y termina en vandalismo? Pero a lo que voy yo es otra cosa.
el desplazamiento que se produjo, el umbral crítico que llegamos no fue el del año 2011. El año 2011 también hubo actos vandálicos. Lo conversábamos al principio del programa con Arnaldo, pero llegaron a un cierto límite. Aquí eso se desbordó. Y eso se desbordó probablemente porque había, como tú dices, muchas demandas sociales, había según algunos, mucha frustración por una promesa no cumplida. Porque ¿cuál era la promesa? Lo conversábamos más temprano con un amigo. Oye, pero resulta que la promesa era tú vas a la universidad, tú con eso vas a tener una casa, tú vas a tener un auto, vas a quizás poder viajar por el mundo, y un montón de cosas, porque eso es lo que obtenía la gente que iba a la universidad, por ejemplo, a mediados de los 80 o principios de los 90. ¿Te acordás de los primeros viajes, los primeros que yo me acuerdo cuando niño, cuando llegaba y de repente un compañero de curso había ido a Miami, a Orlando, y llegaba con la típica con un lapicito, una gomita, pero eran pocos los que hacían eso, porque eran los universitarios, o los hijos de los marinos, no sé, gente así como bien específica. Pero después, ¿qué pasó? Todos empezaron a la universidad, se empezó a cumplir esa parte, pero la promesa que estaba añadida no se cumplió. Entonces, la gente, y más encima quedaron endeudados, más encima con deuda. Hay una teoría que leí hace poco que explicaba que todos estos malestares sociales que en muchos países han sido fruto de esta gran cantidad de profesionales que han salido y que se han visto solamente en una realidad que les da frustración por no poder desempeñarse como tal. Después esta sobreoferta de profesionales lo lleva a esta modalidad de dinámica. Yo recuerdo a principios de los 2000 en España, taxistas con magíster, en esa época ya. Y yo siempre cuando me preguntaban de Chile, yo lo veía como la expresión máxima del neoliberalismo. Yo les decía a la gente, Chile es un país donde tú puedes subir hasta lo máximo como un Luxi y caer hasta lo más bajo sin que nadie te ponga tope ni arriba ni abajo. Arriba tú subes y abajo te golpeas hasta el final. Así lo veía el modelo. Yo creo yo creo que esto es producto también, lo que gatilla esto también es la marcada diferencia sociales que se han ido creando, ¿ya? Y el tema es de que la gente ha visto cómo ha ido perdiendo sus derechos, ¿ya? También tenemos el tema de la colusión. Así, es decir, cómo personas son capaces de jugar con la población, es decir, y quedan así impunes. El tema de la impunidad. Pero Pablo, yo creo que eso siempre ha sucedido. Lo que pasa es que ahora se ha evidenciado nada más, que esa es la gran diferencia. Bueno, pero esa es una gran diferencia que marca la radio a la gente. Pues si la gente antes lo podía intuir, pero no tenía certeza, y ahora que lo sabe, y además sabe que está endeudado, sabe que existe, que el mérito, el esfuerzo encuentra un techo porque no es amigo ni conocido de algún otro, y ese otro además que se va escalando se colude, y ese que se colude por el papel higiénico, se colude por los pollos, se colude por las farmacias, se colude en el ámbito pesquero, se colude, compra a los políticos, entonces está la política, el empresariado, el comercio, está todo capturado y todo concentrado. Y ahí volvemos a uno de los grandes temas que he ido comentando y hemos ido comentando nosotros también, capturado por Santiago. O sea, finalmente también el centralismo está unido a esto. Entonces, y eso genera una gran fluctuación. Entonces, estamos en el peor de los mundos, si es que, por un lado, nuestro esfuerzo, nuestros talentos desplegados no encuentran un espacio, y además vivimos en regiones. O sea, es increíble cómo uno se da cuenta de que, por ejemplo, yo estaba conversando ahora, justamente en la tarde también, oye, resulta que en San Antonio, ese era el ejemplo que me daban, una persona que vivía acá en Villa Alemana, se fue a San Antonio no hay trabajo. ¿Dónde voy a ir a buscar trabajo? Voy a ir a buscar trabajo, tengo 2 trabajos por acá, me decía, pero en una de esas los pierdo, qué sé yo, voy a ir a Santiago a buscar trabajo. O sea, una persona que es de regiones, una persona que estudió en la Santa María, una persona que está viviendo en Villa Alemana, ahora vive en San Antonio, va a tener que buscar trabajo quizás en Santiago. ¿Y qué se va a encontrar allá?
se va a encontrar, obviamente, con oportunidades mucho mayores que las que hay acá, y también se va a encontrar quizás que va a tener un techo, porque finalmente también se producen fenómenos de concentración, porque aquellas personas que se crían juntas, tienen un mismo lenguaje, unos mismos códigos, una misma experiencia de vida, de algún modo u otro se van juntando y van haciendo círculos cada vez más cerrados. Y eso lo estamos viendo, o sea, lo vemos en el ámbito empresarial y lo vemos en la política. Si pongámonos a contar cuántas personas que supuestamente nos representan en las regiones son de las regiones y no son de Santiago, y se van a dar cuenta quizás, y yo creo que ustedes también lo tienen en vista, está lleno de santiaguinos por todos lados. No, sí, es cierto lo que tú dices, y aparte de que, bueno, lo que decía Arnaldo, de que siempre ha sucedido el tema de las colusiones, las desigualdades, pero hay que considerar de que hoy en día las personas tienen un poder en sus manos, es decir, hoy en día a través de un celular tú puedes enviar mensaje, fotografía, existe una mayor visibilidad a los problemas y encuentran eco. Entonces, es diferente a lo que era en otras épocas. Podemos dar un ejemplo bien práctico. La semana pasada comentamos aquí un tema social muy importante. En la semana subiste fotos de eso. Se produjo una viralización de tus fotos. Yo vi, por lo menos, hasta donde yo llegué, llevaba 100 y tantas veces compartido. Algunas personas contestándote positivo, otros negativo. Probablemente los que contestaban negativo era porque trabajaban en la construcción. Y me tincó por la forma de cómo se referían. Hay un cierto lenguaje, hay una forma de habitar que se notó. Pero por otro lado, además, eso no solamente quedó en las redes sociales, sino que además una serie de pobladores de Peña Blanca fueron a esa esquina donde está ese paso bajo nivel, o a nivel de piso que une Peña Blanca, digamos, el sector norte hacia sur, digamos, que está pasando por debajo de la línea del tren, el que comentamos en la reunión, el programa anterior, y resulta que también esa imagen también se viralizó y ahora está pasando a ser un tema, digamos, de la comuna, y probablemente no va a quedar ahí. Y eso ocurrió, ¿en cuánto? ¿En una semana? Sí. Claro, sí, en una semana sucedió todo aquello, pero eso, la pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a eso, a una manifestación pública? Porque antes se hacía nomás, po. Antes, sí, lo que decía Arnaldo, siempre se ha hecho así. claro, ¿no? Siempre nos han puesto la pata encima. Siempre han hecho lo que quieren, no piensan en las consecuencias de las obras, que de repente antes era la contaminación, o todavía la contaminación de las aguas, terminar con nuestras áreas verdes, en este caso la congestión vial, pero tremendamente brutal que se va a producir ahí, y daba lo mismo. Después venía la pregunta, ¿y quién se le ocurrió esta tontera? Y otras palabras, digamos. Claro, lo que pasa es que justamente es la desconexión que tiene la autoridad con la población. Entonces, esa desconexión hace que la población se sienta resignada, decir, bueno, ya tenemos, antiguamente era así como, ya, bueno, nos están pisoteando, pero hoy en día existe otra mirada, es decir, ahora es más combativa, es decir, ahora el chileno sale a reclamar. Muchas veces, años atrás, yo me acuerdo que nosotros nos admirábamos de los argentinos, porque decíamos, no, y a veces escuchaba yo cómicos que hablaban, hacían chistes de eso, de que nosotros los chilenos éramos quedados. Es decir, nos pasara a llevar en la fila, no importa. Nos pasara esto, no importa. Entonces, pero hoy en día no es así.
hoy en día la gente reclama, es decir, busca la forma de cómo hacerse valer y manifestar su molestia. En estos momentos, hablando del lugar ese donde se hizo la manifestación, tú pasas y vas a encontrar una infinidad de carteles, y cada día están apareciendo más carteles, pero la culpa, el por qué, yo creo que es por lo mismo, porque existe esa desconexión de la autoridad, de pensar de que si hay un espacio que es privado, ya, la gente no está, mira, esa manifestación no está por el modernismo, no está en contra de las constructoras. Al contrario, entretener un espacio que no hay nada, ya solamente hay murallones, ya, y en la cual van personas a dormir ahí o a veces a sacar lo poco y nada que queda, ya, de ese centro de evento, y se construye un hermoso comunidad de edificios que le va a dar vida, le va a dar plusvalía al sector. Los vecinos no están en contra de eso. Lo que están en contra es de que tiene que ir todo en forma equilibrada, lo público con lo estatal. Es decir, si vamos a hacer un edificio, tiene que haber una planificación. Si no hay una planificación, no vamos a encontrar después que va a haber una inundación, el tema de que todos los años es la misma cosa, de que los drenes de agua lluvia no funcionan, que qué vamos a hacer con el terminal de buses que está a 2 cuadras más allá, que cuesta que pase, imagínate, del 2002 al 2020, estamos ahora trabajando en un plan regulador. Es decir, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Ya? Entonces, tenemos que ir trabajando en hacer una ciudad planificada. Es decir, no podemos dejar de que ya no, si tú eres la propiedad privada, tú haces lo que tú quieres. No es así. Tiene que haber una regulación. Recordémosle a la gente que otro de los problemas muy graves que tiene ese sector es que está a pocas cuadras del hospital de Peña Blanca y ese paso sobre el nivel tiene una sola vía. Y cuando digo una vía, para la gente que no conoce el sector, van a pensar, una vía para ir y otra para volver. No, es una. Y hay un semáforo que permite que pasen por una, primero las personas que vienen, por así decirlo, del líder de Peña Blanca, y después por otra los que vienen del lado del hospital. Por la misma vía, solamente que en turnos distintos. Y es una vía estrecha. O sea, ahí no pasa, de hecho un vehículo muy ancho tiene dificultades. Bueno, de hecho era para la risa porque el día de la manifestación pasó un vehículo de esos como 3/4, un poquito, y casi queda atrapado. Y los que estábamos presentes ahí decíamos, pucha, que queremos que quede pegado, así, para darle más énfasis a la manifestación. Pero es por lo mismo, es decir, un carro bomba no puede pasar. Oye, vamos a unir con el último tema bueno, tú nos podrás tener algún tema más en particular. ¿Tienes algún tema que quieras comentarnos, Pablo, de Villa Alemana que nos quede pendiente? No, hoy día vengo con el tema de lo que la semana pasada. No, con lo que de lo que sucedió, el tema de la manifestación, pero no he podido, no alcancé a preparar nada porque ayer fue un día familiar muy complicado y hoy día tuve una previa, entonces no tuve tiempo. Bueno, está bien, dispensado. Quise ir a la playa para encontrar una motivación como lo hizo Arnaldo, pero no pude. Bueno, nuevamente vamos a conectar los temas y hay un tema que es muy importante que tenemos que conectar. Estas dificultades viales que se están planteando en Peña Blanca
ya se están viviendo también con otra intensidad y otra realidad en Viña del Mar. El camino costero ya es una vía saturada, no solamente en verano, sino también en horas puntas durante el invierno. Yo recuerdo, por ejemplo, la típica discusión con a las 8 de la mañana la entrada al colegio que está en ese sector, me refiero a la recta de las Salinas, y esa vía tan saturada se plantea en un proyecto saturarla aún más. Pero no solamente eso, sino también con problemas o posibles proyecciones de problemas en otros ámbitos de tipo ecológico, de inserción en la ciudad, y de eso nos va a comentar justamente Arnaldo. Bueno, el tema del proyecto de recuperación de la salina, que viene ya hace varios años estando encima de la mesa, que ha tenido hasta hace poco una aprobación de la parte de recuperación del suelo mediante el uso de microorganismos, en este caso de bacterias, de un género que son bacterias que viven normalmente en medios con hidrocarburos y que literalmente se comen el petróleo, se comen los derivados del petróleo y después solamente producen como subproductos dióxido de carbono y agua, no producen sustancias tóxicas. O sea, por un lado, técnicamente es factible hacer recuperación y es necesario hacer recuperación de ese terreno. Ahora, hay algo que se evidencia gravemente en esto, es que Chile no posee una normativa sobre contaminación de suelo. No hay ningún reglamento ni ley que te diga cómo o a qué nivel llevar la contaminación del suelo para hacer tal uso o este otro uso o aquel uso. ¿Ya? Tenemos un vacío legal bastante dramático en ese sentido. Ahora, no solamente el suelo, ¿te acuerdas lo que pasó con las partículas en el caso de Quintero? Cuando se puso la crisis de Quintero del año 2018. Ya, lo que pasa es que en cuanto a contaminación atmosférica hay mucha normativa de un montón de tipos de contaminantes, no de todos, pero sí de muchos. ¿Ya? Pero justamente del material particulado que estaba presente en la crisis de Quintero no había ninguna norma. De material particulado hay 2,5 y 10, que es el espectro que se aborda dependiendo de cuántos años puede producir la salud. Pero en cuanto a suelos, no existe nada, no hay nada. En contaminación atmosférica tenemos una amplia normativa, pero en suelo no hay nada, no existe nada. Y eso es algo que nos está pasando la cuenta, por ejemplo, en este proyecto o en otro. ¿Ya? Ahora, en forma paralela a esto, de la regulación del suelo, de que la comunidad se cuestiona esto, ¿será bueno, será malo, será tóxico, no será tóxico? Eso va por un lado, pero por otro está el tema de la gestión urbana, de la gestión territorial, lo que dices tú, de cómo va a colapsar ya ese segmento de la ciudad que ya está colapsada, cómo va a colapsar. Porque simplemente, ¿por qué? Porque no hay una planificación territorial de largo plazo. Aquí cada municipio, cada periodo, cada gobierno municipal hace su gestión lo mejor que puede. ¿Ya? Cada uno generalmente hace lo mejor que puede, pero generalmente piensan en su periodo, ¿ya? No piensan en el largo plazo. Nadie quiere pagar el costo político de decir, vamos a hacer esto, aunque le molesta la gran cantidad de gente, porque en 3 generaciones más va a ser lo mejor para la ciudad. Generalmente eso no existe, no lo he visto en ninguna parte, y yo creo que no lo voy a ver mientras viva. Ahora, la gente pide mucho que ese suelo de las salinas sea convertido en un parque. Ese es el sueño que hace toda la gente. Oye, a todos nos encantaría tener un parque dentro de la ciudad de esa magnitud. Son casi 16 hectáreas de ese terreno, que engaña, no parecía que fuera tan grande, pero son casi 16 hectáreas. Es mucho terreno para estar en el corazón de la ciudad. Pero es un terreno privado, o sea, ¿cómo decidir a un privado a estos valores? Obviamente el privado siempre busca la rentabilidad de su inversión, y eso es la lógica de este modelo. Ahora, yo pensé, ¿qué soluciones pueden haber? Dije ya, dejemos en stand-by la salida. Pensemos qué otra alternativa hay. Y veo una que yo no sé por qué nunca se le ha echado a mano, que es el lecho del estero Marga Marga. Desde la desembocadura, bueno, casi la desembocadura al mar, ahí hasta el puente Casino, hacia el interior, ¿ya? Hacia el Salto, tenemos casi 30 hectáreas de terreno del lecho, que pueden ser fácilmente convertidas en un megaparque, con múltiples actividades, con conexión inclusive, se podría llegar hasta el jardín botánico, haciendo senderos, caminatas, ciclismo, pero nadie, ningún gobierno, ningún municipio ha intentado hacer ese proyecto. Yo digo que
Viña tiene la solución a áreas verdes, las tiene y la ha tenido siempre en el lecho del estero. No creo que haya que depender de la salina. Es verdad que la salina debería estudiarse minuciosamente qué tipo de proyecto va a ser el mejor para la ciudad, pero eso ya es como harina de otro costal. Yo creo que el municipio, el que le toque, debería echar el diente al lecho del estero. ¿Qué piensan Sí, ustedes sobre claro, eso? el tema del lecho del estero es que es un curso natural de agua, entonces habría que hacer intervenciones como canalizaciones Pero es que para evitar el desborde. Pero es que mira, dado, ahora vemos el fenómeno del cambio climático, veamos cuando te dan limones, hagamos limonada, pues si vamos a tener menos lluvia, menos crecida del estero, se pueden hacer sistemas de protección de desborde pensando en esos fenómenos ya cada vez más lejanos de lluvias torrenciales. Y por último, lo que tú vas a ir a perder va a ser un parque que se recupera rápidamente si hay una crecida. En el fondo la crecida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fertilizar esos suelos y va a producir que O sea, la flora. tendría que ser un parque resiliente, que pueda tener elementos que puedan soportar las crecidas, que algunos Como, que se vayan a perder, pero que no valgan, no importen tanto, como por ejemplo, qué sé yo, bancos de madera o cosas como ese que uno diga, bueno, pequeñas cada cierto tiempo se cafeterías, pueden perder y no importa, claro, o sea, van a es ser parte de. eventos puntuales que el costo de recuperar eso va a ser mínimo comparado con el beneficio de obtener esa cantidad. Son casi 30 hectáreas, quizás más si alcanzamos más arriba del terreno que se podría hacer. Imagínate, un parque para toda la ciudad y justo en medio de la ciudad prácticamente. Y no puede ser ambas cosas, es ¿Cuál es? decir, Sí, así combinar el tema de como proyecto inmobiliario y que tenga, qué sé yo, algo recreativo, parque, así bueno, el combinar como... proyecto de La Salina yo lo conozco bien. El proyecto de La Salina incorpora una gran cantidad, avenidas amplias, en mucha área verde. Digamos, la proporción de construcción es muy inferior a un proyecto normal, muy, muy inferior. El problema radica, creo que el problema más grave, es justamente los arcos de saturación que se van a producir en las vías aledañas. Y cuando me refiero a eso, me refiero a prácticamente toda la malla, estoy incluyendo uno norte completo, o lo menos, digamos, gran parte, estoy incluyendo Libertad, estoy incluyendo obviamente San Martín, Jorge Montt, y todas las calles aledañas se saturarían, porque estamos hablando de, al final, 6.000 viviendas. 6.000 casas habitaciones en el sector. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo saturaría eso pensando en 1,5 vehículos por cada una de ellas entrando y saliendo en hora punta? ¿Te lo imaginas o no? Mm, En ese sector. bueno, Ahora, hay alternativas y alternativas muy viables, pero esas no han sido exploradas por la empresa y yo, además están conectadas a proyectos antiguos. O sea, por ejemplo, habría que quizás expropiar algunos terrenos que actualmente tienen los marinos para hacer una vía alternativa a la recta Las Salinas que permita que evidentemente se busque un flujo más adecuado, paralelo, porque también la obra contempla un nuevo acceso a la subida Alessandri, pero esos accesos obviamente no van a eliminar la carga de la malla completa, o sea, no, evidentemente no. en algún momento tenemos que de verdad replantearnos qué tipo de crecimiento queremos tener y cómo hacerlo. No podemos seguir O sea, creciendo de esa yo forma. creo que no es problema ocupar ese terreno. Por ejemplo, yo no estaría en contra en ningún caso de ocuparlo para fines habitacionales. Como dice Pablo, hay que incorporar mucha área verde, porque hay que ser armónico, pero al mismo tiempo tiene que haber una vialidad adecuada. Esa vialidad adecuada implica una vía paralela, obviamente, a la recta de las Salinas. No hay otra. Pero además de eso, hay un tema que es más de largo plazo, que creo que no solamente es para Viña Valparaíso, sino también, según los cálculos del Ministerio de Transporte de Sectra, al año 2030 nos va a afectar a nosotros en Quilpué y Alemana por los grados de saturación que vamos a tener el año 2030. El año 2030 vamos a estar peor que la Avenida España con los tacos estos que se arman desde Capuchinos para adelante, Capuchinos pensando en la entrada de Viña, eso lo vamos a tener en la Avenida Valparaíso, el año 2030. Eso Sectra lo sabe.
Ahora, ¿cómo tú puedes evitar eso? Bueno, hay una serie de obras que se quieren que se están realizando, pero tú lo has visto. Ambos lo han visto. Se van haciendo segmentos cortos y no alcanzamos, no vamos a llegar. O sea, vamos a tener mayores niveles de saturación, la autoridad lo sabe, lo sabe Sectra, lo saben los alcaldes de turno, lo saben todos saben que vamos derechito al colapso vial en Quilpué y Villa Alemana, todo el mundo lo sabe, Oye, pero no están Gerard, haciendo nada porque la solución en este momento pasa por expropiar, y ningún alcalde se atreve a expropiar porque expropiar significa quitarle la casa a un vecino, pero Gerard, lamentablemente yo creo que hay que atreverse. ¿Mm? oye, y tú que sabes más del tema transporte, obviamente, ¿qué pasa si en vez de hacer tanto inversión en ese tipo de proyectos, no se busca ampliar el transporte público y subvencionarlo para que el costo de pasaje Eso era la segunda patita que iba a decir. Y de hecho eso es lo que estaba pensando por Viña y Valparaíso, porque esa es la continuación. Justamente Quilpué y Alemana van a estar en la situación que está Viña y Valparaíso el año 2030. ¿Cuál es la solución? Desincentivar el transporte privado. Algunos dicen restricción vehicular, no sirve. La restricción vehicular no sirve porque la gente tiende a comprar un segundo vehículo. Prefiere tener dos vehículos más baratos y en vez de tener uno, y así tiene más alternativas. bueno, Santiago tiene hasta 3 vehículos justamente por eso. Pero ¿sabes cuál es la solución? Que es la más dura, cobrar. Cobrar por los accesos a las zonas urbanas, a los centros urbanos, fuertemente. Bueno, Imagínate si costase, porque uno dice, claro, el troncal sur que se paga 900 pesos, qué sé yo, creo que por ahí está, por 800, 900 pesos, ¿no? 800. Por ahí. ¿Cuánto? 800. 800, ¿no es cierto? Entonces, claro, evidentemente eso sí, pero si en vez de eso costara 5.000 pesos diarios, también está la la alternativa gente de tomaría el metro, ¿no es cierto? Tomaría el metro, tomaría la micro. ciudades que simplemente han cerrado su centro urbano, su casco urbano. Algunas han cerrado. Londres, Sydney, cobran así como le estoy diciendo, esa proporción. Ahí no cobran 5.000 pesos, cobran 10, 12. Entonces la gente que tiene plata lo hace, sí, está bien. La gente que no tiene plata y que además que lo otro, tienes que mejorar obviamente el transporte público, o sea, eso va de la mano. Yo creo que el metro uno se queja bastante, o sea, uno escucha hartas quejas, pero es de alta calidad. El metro es un sistema de alta calidad, brinda un servicio bastante bueno, pero el metro está aislado. Hay que integrarlo a la malla del transporte público. Lo que está sucediendo en Limache es un buen sistema de integración. Ahora los vehículos son un poquito viejos, pero se adapta a la situación que hay allá. Pero esa misma realidad se tendría que trasladar a Quilpué, a Villa Alemana, a Viña del Mar, a Valparaíso, conectarlo con Playa Ancha, y por qué no con Placilla, a través del sistema, una malla conectada con un solo pago, con tarjeta, haciendo obviamente más económico también el traslado de la gente. Entonces, eso se puede hacer. Eso es factible tecnológicamente y eso es factible incluso con la estructura actual. Lo único que necesita es una decisión política. Una Oye, decisión política fuerte, pero no sucede. claro. Oye, Gerard, pero en Viña del Mar se intentó colocar parquímetros por el sector oriente. No, yo no estoy Y no hablando de duró nada. parquímetro. No estoy ¿Ah? hablando de parquímetro. Estoy hablando de TAG. Estoy hablando de portales. Sí, portales, pero yo te digo, hubo un instante que se cobraba por colocarse ahí el sector oriente y el valor no era un valor tampoco muy barato, ¿ya? Pero yo recuerdo de que los espacios, hubieron harto espacio libre, es decir, ya no estaba tan saturado Viña del Mar cuando estaba ese sistema. Y luego, por un tema político, finalmente lo sacaron. ¿Ah? Yo recuerdo que yo llegaba en mi vehículo al principio, me estacionaba a donde está el Unimar, para estacionarme, para ir a hacer trámite, cuando iba a Viña en vehículo. Después terminé como en 12 Norte, buscando estacionamiento. Y finalmente, bueno, lo que me pasó en Valparaíso pusieron parquímetros en todos lados,
todos lados, que yo para ir a Valparaíso, si voy a retirar algo que no lo puedo llevar en mis manos, voy en vehículo, pero una cosa muy puntual, me bajo, cargo y me devuelvo. Pero, pero yo perdí la costumbre de dejar el vehículo estacionado harta hora, sino que prefiero usar el metro. Entonces, por ahí va el tema, yo creo, el portal no sé si será, o cerrar las ciudades, no sé, pero yo creo que la gente cuando le tocan el bolsillo, ahí empieza a reaccionar. A mí me tocó una experiencia en un viaje de los que hice eh, en Praga, andaba en auto en Praga, disfrutando la ciudad, oh, mira qué bonito aquí y allá, y de repente un policía me para. Obviamente del checo mi conocimiento era nulo, ¿no? De lo que me habló, algo no entendimos en inglés, y me mostró un letrero que había ahí, y que significaba, había un círculo con una raya y unas letras que no entendí, pero obviamente decía que vehículos, solamente, no podía entrar ningún vehículo salvo los tranvías de la ciudad. Y yo lo siento, no entendí el idioma, no era mi intención, no, perfecto, me dice, pero multa, me dice, hay que pagar. Y yo pensando en la mentalidad del chileno, me van a quitar la licencia, me van a mandar al juzgado, dije, pero dije, vengo de España, no vivo acá. No, me dijo, puede pagar aquí ahora. ¿Y cómo? Mire, ahí tiene casa de cambio, ahí tiene cajero automático, y allá tiene no sé qué cuestión más. Y me paga ahora. Me paso una boleta por 500 coronas checas. Yo pensaba, ¿y cuánto serán 500 coronas checas? Y bueno, fui a la casa de cambio, eran como 20 euros, eran cerca de 15.000 pesos, no era tanto, pero fue la experiencia que tú te das cuenta de que las ciudades se cerraron, el centro se blindaron para evitar el colapso vial de la ciudad. Simplemente no dejan entrar ningún vehículo que no sea transporte público. Y me di cuenta que yo era el único vehículo civil que andaba en ese sector, no nadie más. Y el resto de la gente en bicicleta, en el tranvía o simplemente caminando. Claro, eso es lo que... Y lo otro es el tema de tener una política de creación de ciclovías, cosa que no lo hay acá en la región. Pero Acá, es que el problema es, algunas ciudades es la geografía, algunas ciudades, la gente no puede desplazarse en ciclovía fácilmente debido a las pendientes, y todo eso habría que empezar a invertir en bicicletas eléctricas y en ese sentido. pero en el plan, fácilmente, yo te digo, en Peña Blanca, Villa Alemana, andar Hasta en Quilpué. bicicleta No. entre el placer y el riesgo, ¿ah? Porque no tení, así, tení que andar lidiando con los vehículos, buscando una vereda para poder hacer este deporte. No hay tampoco lugares donde tú puedas dejar la bicicleta, es decir, es cero empatía con los ciclistas. Ahora, desde Quilpué, así de Villa Alemana, yo me puedo trasladar a Quilpué, y de Quilpué me podría trasladar fácilmente a Viña del Mar. Claro que la subida a lo mejor ahí sería pesado. No, yo creo que ahí la opción es invitar a países como Holanda, que tienen en sus terminales de metro, de tren, estacionamientos para bicicletas, solo para bicicletas. Entonces la gente llega con su bicicleta, la pone y toma el metro. Claro. Bueno, de hecho, el metro tenía un espacio para bicicletas. Pero era No sé si tú... mínimo, sí, era pues claro. casi algo anecdótico. Bueno, y además que no hay una cultura y había yo escuché mucha gente que perdió sus bicicletas ahí, hubo robo. Entonces es complejo, o sea, evidentemente nos falta una cultura nos falta de ser una cultura de ser peatón. El chileno y nosotros en la región no caminamos demasiado tampoco, nos falta una cultura. De hecho, ahora hay una campaña del Ministerio de Transporte que dice todos somos vialistas, que se refiere justamente a respetar a los peatones, respetar a los ciclistas y de algún modo u otro incorporar, ¿no? E incorporar la caminata, incorporar el uso de la bicicleta dentro de nuestra manera de viajar. Lamentablemente,
Eso no está en nuestra mentalidad. De hecho, me ha tocado, y sobre todo cuando cuando tenía el cargo, me tocaba escuchar mucha gente que se quejaba porque estaba a más de 4 cuadras, por ejemplo, la micro. Estaba a 5, 6 cuadras. Y me decían, no, pero es que esa cuadra que está ahí es parada, y los abuelitos y no sé qué. Es cierto, yo entiendo que hay temas de comodidad, hay temas que pueden ser, pero si lo miramos a nivel, o sea, tenemos que tener un parámetro de comparación. De verdad, yo he vivido en otras partes y la micro no pasa por todas partes. Hay que incorporar las caminatas. Obviamente, si hay personas que tienen dificultades de modalidad, hay que tratar de detectar esas situaciones y ver cómo ayudar. Pero en definitiva, la gran masa debemos incorporar la caminata dentro, y eso implica otra cosa, que también es bien importante, la calidad de las veredas. Creo que tenemos muy malas veredas. Villa Alemana tiene pésimas veredas, pésimas. Sí. Tú vas por Maturana, o vas por Berlín, o vas por cualquiera de las vías intermedias cercanas por ahí, y te vas a dar cuenta, son veredas horribles. Mira, yo no tengo ningún problema físico, de vez en cuando troto, qué sé yo, me he sacado la mugre de repente porque hay una vereda que está mal encajada, porque además que camino mucho, o sea, por ejemplo, cuando voy a ver a Mónica, a la Junta de Vecinos Marga Marga, o voy a otros sectores, y yo vivo acá en el sector norte, camino más de media hora fácil, y me doy cuenta de cómo está la ciudad. No es una ciudad caminable, no es una ciudad amable con ese sentido. En Quilpué pasa algo parecido, Valparaíso, ¿para qué decir? O sea, ahí, la verdad que ahí, o sea, yo creo que peores veredas que la de Valparaíso no debe haber en ninguna parte. Y evidentemente, si queremos invitar a la gente a que camine, y además que utilice el transporte público, porque va a tener que caminar a la micro, caminar al colectivo, caminar al metro, hay que mejorar las veredas también. En Valparaíso, las veredas de los cerros, ¿considera eso también? Horrible, horrible. Son, además que son pasos de bajadas naturales de agua lluvia en algunos casos, y no están bien canalizadas. Pero eso también pasa en los cerros de acá, pues, o sea, en Quilpué y en Villa Alemana, e incluso también hay zonas que lamentablemente son zonas de toma, etcétera, que están en cerro, donde está lleno de barro, y para qué decir, pues, o sea, ahí no hay ni pavimentación. Se ha avanzado mucho en la pavimentación de calles, pero se ha despreocupado mucho las autoridades, y aquí no solamente las comunales, todo va mucho más allá, no se preocupan de las veredas. No he escuchado ningún programa debería, por ejemplo, estamos hablando de Valparaíso, vi unos jóvenes que se organizaron y hicieron una rampa, ellos mismos, hicieron una rampa de cemento para personas con movilidad reducida. Y eso lo tienen que hacer los particulares y los privados, porque lamentablemente, yo no estoy en contra de que lo hagan, pero lo que voy yo es que la generalidad de los lugares está mal, no es que puntualmente hay una autogestión, sino que en realidad la globalidad no está bien. Bueno, creo que... ¿Algo bueno para comentar? Algo bueno. Bueno, lo bueno, no sé, oye, ¿tú tienes la página del CERVEL ahí habilitada para mirar? No, Veamos los resultados. Dije algo bueno para mirar. No, pero no sé, no sé, porque ya hablamos de los gobernadores regionales, ahí ya no hay tendencia sino resultados definitivos, pero a nivel comunal, ¿hay alguna noticia? ¿No? Siguiente, pasa. No hubo nada bueno ahí. No hubo nada. No le fue bien a ninguno de nuestros amigos y amigas. Siguiente. Oh, qué mal, yo tenía esperanzas con Tarek. Bueno, Tarek fueron, lo último que vi eran 9 votos de diferencia. Por eso, pues mire, pero ¿ese era definitivo? No, ¿Con el fue 100%? mala diferencia, pero eran 9 votos lo último que miré. Pero ya terminó eso. Eso ya terminó. Parece que el definitivo fueron como 80 votos. Bueno, pero perdió, ya. María de los Ángeles también perdió como por 100 votos, una cosa así, ¿no? Sí, los márgenes fueron estrechos, pero... ¿Y gobernador? Como el fútbol. Gobernador, mira, gobernador, eso fue lo más peligroso de lo que comentábamos, salieron los más a la izquierda. Estaba compitiendo Cristian Bella con Aldo Valle. Con una gran votación. Y con una gran votación. Sí, de Mondaca sí. Bueno, Cristian Bella, que es el hijo del alcalde de Quillota, ahí obtuvo el 48% de fracción,
y algo así como el 51 y un poquito más, obtuvo Aldo Valle. Aldo Valle fue el rector de la Universidad de Valparaíso, y es, digamos, dentro de lo que podríamos ser la gente cercana a la ex, él independiente, pero cercano a la ex nueva mayoría, ahora se llama Convergencia Social, está en el ala más a la izquierda. Y lo más preocupante en el Frente Amplio, ganó por mucho Rodrigo Mondaca, que no sé si tú lo ubicas, pero él es el que está, él es el que está a cargo de la ONG Modatima, que son ambientalistas muy duros, con un lenguaje muy duro. Yo he visto videos de sus presentaciones y hay hasta garabatos, digamos, un discurso muy duro, muy violento con respecto a las instituciones. Entonces, la verdad que creo que se va a polarizar mucho el ambiente y esa competencia va a ser bien compleja. Ahora, si los sectores, si la centro derecha lleva un candidato moderado que pueda realmente cautivar a las personas de centro que estén alejados, existe una buena posibilidad de obtener ese 40% en primera vuelta y tener un candidato, un gobernador regional moderado. Pero yo estimo que si las opciones de izquierda, si la derecha va muy dividida y las opciones de izquierda, digamos, sigue digamos, las opciones de izquierda que están presentes logran capturar esa legitimidad suficiente, una votación que supere el 40% en una votación, no creo, va a ser una segunda vuelta probablemente, pero que si ganan una segunda vuelta, vamos a tener un gobierno regional de izquierda muy dura, una izquierda dura, compleja. El Aldo Valle fue vicepresidente del CRUCH, y no sé si tú sabes las posiciones que toma el CRUCH y ha tomado el CRUCH estos últimos años. Entonces, la verdad que yo estoy muy preocupado respecto al futuro de la región, con esta figura del gobernador regional que no sabemos, no va a tener muchas facultades al principio, va a ser incremental, pero sí va a tener una alta votación, entonces una gran legitimidad política. Yo encuentro un panorama muy complejo. Y acá en la comuna ganó, como te comentaba, creo que alcanzaste a escuchar, Cristian Luna, del Frente Amplio, que era el único conglomerado que tenía primarias en la comuna de Villa Alemana. ¿Contra quién estaba compitiendo Cristian Luna? No recuerdo. Tú lo tienes ahí a mano, Arnaldo, ¿no? Yumas, algo así tenía. Sí, no, yo no lo conocía y por lo que vi en las redes sociales nadie en Villa Alemana lo conocía. Como nadie, si yo lo vi ahí en el centro de Viña con sus banderas rojas. No, me refiero que no lo conocían de antes. No, de antes no. Porque no parece que no fuera vecino de Villa Alemana. Masud Yunes. Sí, Masud Yunes, claro, parece que no era vecino de Villa Alemana. Tengo entendido de que él estudió enfermería en el Santo Tomás. No, eso no tiene nada de malo, o sea, lo que voy yo es que no parece que no era alguien que tuviese, que aunque sea un par de años viviendo en la comuna, lo cual está bien. Sí, no, claro, pero parece que no vive acá. No, te digo que hasta eso es de los 10 años que llevo en Villa Alemana, escuchando personas, eso es lo único que sé de él. Más allá no, nada. Bueno, noticias buenas. Creo que hoy día estuvimos cargados a la visión negativa. Otras veces hemos estado más positivos, debo confesarlo. Pero bueno, la verdad que son tiempos interesantes, como dirían los ciúticos, tiempos de crisis, según los chinos. Así que estamos viviendo tiempos interesantes. No hay mucho positivo que contar. Quizás podría ser el hecho, ¿qué podría ser? Que el día estuvo bonito. hubo bastante sol, pero desgraciadamente ayer hubo un incendio. Oye, increíble, nunca se hacen buenos cortafuegos. Yo voy a los cerros de Villa Alemana todo el tiempo y no te encuentras ni un cortafuego. No hay cortafuego en la ciudad. Lo que pasa es que vuelva a lo mismo, falta planificación. Es decir, esperamos que llega el verano y ahí recién empezamos a preocuparnos de dónde podría producirse un incendio. Pero
Y ahí está el tema de que no hay un trabajo con los vecinos. Es decir, yo creo que si se trabajara con la Junta de Vecinos de formar brigadas o cada cierto tiempo hacer estudios, principalmente en el sector de Peña Blanca o Villa Alemana, donde están los vecinos viviendo cerca de los cerros, sería, y Quilpué también, pues, así yo creo que tendríamos un trabajo en la cual los vecinos serían un aporte y no un estorbo en un momento de emergencia. Sí, hoy nos estamos alargando mucho y además que tenemos que guardar temas para la próxima semana. Quizás podríamos hablar de eso, tratar de investigar la situación de los incendios, el verano, podríamos tomarlo como un tema. Tratemos de encontrar información. No hay mucha, pero podríamos dejarlo de tarea para la casa, para la próxima semana y lo ahondamos. Ya pues, sin buenas noticias, Sí, comentando puros desastres a nivel global, los diferentes países, Francia, lo que está pasando, las elecciones polarizadas acá en la región, además a nuestros amigos les fue a todos mal. Entonces, bueno, nos vamos así. Ya, cuídense mucho, que les adiós. vaya muy bien. Ya, cuídense, Chao. chao.